tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta jornada veraniega. Seguimos con temperaturas bastante buenas. Hoy está un poquito más agradable que ayer, María Inés, ¿no? ¿Más agradable que ayer? Yo creo que sí. Si la temperatura es similar... ¿Sí? Sí. Parece que hace más calor hoy, pero no sé. Sí, pero capaz que me acostumbré. Está pesado. No, pero para eso es bueno recurrir al termómetro, que suele ser no tiene tanto 30, que ver con lo subjetivo. 31 es la máxima prevista para hoy. 32 en el resto del país, 31, 32 en el resto del país. Alta y bastante homogénea. Se viene tormenta, lluvia. Que sea para bien, porque se habla de tormentas y de lluvia, pero de cualquier manera hay un pronóstico que adelanta la próxima semana y eso permitiría a la gente hacer planes o tomar las precauciones que necesite. Nosotros comenzando un nuevo programa, convocándolos a compartir la tarde en casa y dándole la bienvenida a nuestra primera invitada. Hoy tendremos una salida de móvil y la haremos al interior del país. Así que antes le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Garrido. Es médico, psiquiatra, directora de la Clínica de Pediatría Psiquiátrica de la Facultad de Medicina. Por lo tanto, trabaja en el ejercicio de la profesión y como docente, preparando, formando y trabajando con las nuevas generaciones. Gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes. Le estamos dando la bienvenida porque, bueno, el caso de la insistencia de la señora jueza en derivar a estos niños que son los hijos de un homicida y una víctima a la casa de los abuelos paternos, que en este caso son los padres del homicida, ha generado distintas lecturas. Alguna de ellas ha tenido que ver en las últimas horas con un informe que desde la justicia habla de una suerte de falta de empatía por parte de la señora jueza. De alguna manera esa propia empatía se ejemplariza o se ejemplifica, mejor dicho, con el hecho de que no hubo una consulta personal, de que se consultó al policía que estaba en el lugar de los hechos, que a su vez la información que ella obtuvo fue fragmentaria porque, según se declara y recién ahora se sabe, ella no sabía que los niños habían presenciado el homicidio de su madre, sí que eran hijos de la víctima, pero no que habían estado presentes, y de alguna manera también fueron categorizados por ella como víctimas secundarias. Una circunstancia que desde lo que somos los legos parece ser muy discutible, porque nos parece en realidad que son víctimas directas y que esa parece ser la condición que prima. Usted trabaja desde la psiquiatría, desde la medicina, por la recuperación de niños que tienen situaciones tan críticas como estas. Primero que nada, ¿se pueden recuperar? Empezamos por el final, ¿no? Sí, le parece. Yo me quería detener un poquito en alguna de los puntos que usted planteaba, ¿no? El primero es que lamentablemente, si bien esta situación es especialmente crítica y vamos a analizar un poco por qué, esto es un tema cotidiano en el Uruguay. O sea que este tema de la violencia, ustedes lo saben muy bien, digo, hemos venido en otras instancias, es un tema nuclear en nuestra sociedad. Por lo tanto, nuestra infancia está en contextos de violencia con muchísima más frecuencia de lo que sería deseado. Esto tiene una multicausalidad, pero nos pone a todos en estas situaciones a veces de pensar los costos de una recuperación. No los costos solamente económicos, los costos humanos, los costos de sufrimiento y los costos sociales a futuro. Y si esta es una situación más común de lo que estamos dispuestos a reconocer de entrada, también tendremos que partir de la base de que en ese parcial, en esa parcial ignorancia o no reconocimiento hay mucho de nosotros también, ¿verdad? Es decir, es más común de lo que queremos saber y de repente eso la hace como que nos vincula más a todos. Ahí está, una malla más poderosa, ¿no? Sí, por eso me parecía que teníamos que marcarlo en eso, ¿tá? Por otro lado, esta situación en particular no se puede minimizar. No se puede minimizar el tipo de evento, ¿sí? Porque a veces cuando queremos generalizar, ¿qué pasa cuando a un niño le pasa tal cosa? Y parece que a todos los niños les puede pasar lo mismo. En este caso tenemos un evento que tiene las características de la pérdida de un progenitor,
que siempre tiene y conlleva un proceso difícil de duelo, ¿verdad? En un contexto de violencia, pero la violencia puede ser diferente, ¿verdad? Podría haber sido un accidente, por ejemplo, podría haber sido un disparo perdido, pero no, en este caso, esa muerte violenta está en el contexto de que el homicida es el otro progenitor. Desde la perspectiva de los niños, la pérdida es doble. Pierden a la madre y de algún modo también al padre. Sí, pero y además, ¿de qué manera se elabora? O sea, yo les quiero presentar cómo este hecho, que puede decir perdieron a su mamá, tiene todas estas características que no se pueden sacar después del contexto de las resoluciones. Y el cuarto agravante a esta situación es que los niños presencian la escena, ¿verdad? No es por sí solo, pero es esa sumatoria de situaciones. Y podemos pensar que hay un efecto traumático y otro efecto, podríamos decir, de naturalización o de normalización de lo vivido. Es decir, hipotéticamente, ¿no? Bueno, yo le decía esto, ¿no? Que simplemente, por ejemplo, que los niños en el contexto de su familia presencien situaciones de violencia muy menores, ¿no? Ya puede ser considerado un estresor que determine daño a lo largo de la vida. O sea, sostener situaciones de violencia en forma crónica, claro, aunque no sean, por supuesto, de esta entidad, ya puede determinar daño. O sea que nosotros suponemos que esta familia ya vivía en un contexto además complejo, ¿verdad? Entonces, esta situación sin duda es traumática. O sea, sin duda. Claro. Que pueda emerger en el primer momento, que los niños puedan referirlo como traumático, relatarlo, eso es otra historia. Ahí ya entramos, bueno, en las características de cada niño. Y yo decía, los primeros días que me consultaron, que a este evento y a esta situación de tragedia teníamos que ver, porque iba a ser muy importante, la respuesta que se diera desde la familia. O sea, de la familia, de las figuras referentes y sobrevivientes. Entonces, las respuestas obviamente no están siendo las mejores y quizás también un poco el relato que ustedes han venido recogiendo y que es la polémica también que se va generando en las distintas lecturas, es que las instituciones también tenemos respuestas que muchas veces pueden no contribuir a la protección y a ese inicio de rehabilitación. La psiquiatra, creo que psiquiatra, la doctora Laxague, que intervino en el caso, decía, creo que los abuelos paternos y la abuela materna no están en condiciones, ninguno de los dos, de contenerlos a los niños, de exponerlos a imágenes negativas de un lado y del otro, ¿no? Y ella misma explicaba que entendía que una tía era quien estaba en mejores condiciones de encargarse de la crianza. Bueno, la colega es docente de nuestra clínica. Lamentablemente tú hablas de formación y estos temas nos insumen muchas horas de trabajo. Y estas evaluaciones son complejas y uno tiene que buscar dentro de los núcleos familiares cuáles son los mejores referentes, por lo menos para los distintos momentos de los niños. Entonces, si bien la doctora actúa desde un lado del tratamiento, ¿verdad? No de la evaluación del peritaje, ¿verdad? Bien. Del lado del tratamiento de los niños, de la rehabilitación. Es una opinión, obviamente, que desde nuestra disciplina nos gustaría se tuviera en cuenta. Bien. Porque se supone que esto partió de la evaluación con entrevistas a los niños, la evaluación utilizando otros recursos, como por ejemplo el juego, como por ejemplo los gráficos, y la escucha de los otros informantes. Bien. Hay una variable que la justicia atiende a nivel mundial, pero ojalá que también en nuestro país a privilegiar, que es la variable de escuchar lo que dicen los niños. Y a tratar de atender y contener la palabra de los niños y contemplar en la medida de lo posible. Yo escuchaba más temprano a la licenciada María Elena Misraji, que decía, nosotros valoramos desde su organismo, que tiene que ver justamente con protección a la infancia, valoramos que los niños sean escuchados. De cualquier manera, creemos que toda declaración debe ser contextualizada. Desde la psiquiatría, ¿usted qué nos dice? De acuerdo totalmente.
porque lo que nuestro código sí considera eso y lo pone como uno de los derechos, digo, son de las novedades que incorporó el código, es decir, bueno, los niños deben ser escuchados. Ahora, deben ser escuchados en ciertas condiciones. Deben ser escuchados con un defensor de oficio, por ejemplo, deben ser escuchados evaluándose su condición emocional en el momento, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, esa escucha debe tomar en cuenta, no debe recortarse de esta situación traumática que, como decíamos, tiene una entidad muy importante. O sea, en ese sentido creo que Mizrahi debe haber planteado esto. Digo, esta escucha no se puede descontextualizar de este evento, ¿verdad? Y de las consecuencias que en definitiva esto puede tener. Y lo otro es que escuchar a los niños, sí, o sea, no siempre es lo que determina la decisión. Porque nosotros tenemos otro artículo del código que es el que dice, el anterior todavía, que dice que deben tomarse las decisiones tomando en cuenta el interés superior del niño. Entonces, hay muchas veces que el relato de los niños o lo que los niños en principio dicen o expresan como deseo, no necesariamente siempre expresa, o sea, toma en cuenta todos los aspectos que respondan a su interés superior. Ahora, da la impresión, y eso es un mandato. Leyendo el fallo, que la jueza se tomó su tiempo en decir, a ver, vamos por acá no. Dice, bueno, se quedan con los abuelos paternos, pero tienen que ir a la misma escuela, tienen que estar sometidos a tratamiento el tiempo que sea necesario, le pone condiciones en torno al lugar donde van a vivir, también a la abuela materna, y le establece que debe habilitarse el vínculo con las dos familias. Es decir, da la impresión de que la jueza entró en el detalle, porque claro, un caso extremadamente complejo y donde no surgía ninguna solución ideal. Eso parece que... yo digo, sí. no es mi lugar. No, está claro. Lugar, yo no puedo opinar sobre el procedimiento en absoluto judicial. Creo que estas situaciones, por la gravedad, por por todo esto que venimos conversando, siempre nos ponen a todos los actores en situaciones que son dilemáticas. Claro. O sea, no vamos a tener una resolución de un problema, sino que quedamos con respuestas parciales, ¿no? Por eso quizás lo que sí me parece que tenemos que estar muy atentos todos es que hay que ser sumamente cuidadosos, no lentos, pero cuidadosos, ¿verdad? De cumplir con todos los procedimientos de la mejor forma, ya sea desde lo judicial, sea desde lo policial y sea también desde las disciplinas de salud y de salud mental, porque si nos salimos un poco de esas cuestiones, podemos sí caer en cosas que las leyes no explican todo, no nos dan todas las herramientas. Entonces podemos caer en subjetividades que pueden complicar mucho más la situación. Doctora Garrido, para un periodista tener la mayor información posible forma parte de las garantías del procedimiento. Para un médico tratante, en un caso, para un psiquiatra, ¿también? Por supuesto. La mayor, por eso yo decía, no es solamente la evaluación psiquiátrica, no es psiquiátrica y complementada muchas veces porque trabajamos en equipos psiquiátricos psicológicos, ¿verdad? O con algunas otras disciplinas. Pero no incluye solo escuchar a los niños. Digo, decía, los niños tienen otras formas de expresión también. A veces el relato literal muchas veces puede estar muy, muy impregnado de relatos adultos o de la influencia del contexto en el momento. Entonces, escuchar, por ejemplo, el relato de un abuelo, de otro abuelo, de un tío, tampoco es escuchar el relato solamente, es evaluar los aspectos de personalidad, la historia de vida, la situación ambiental, ¿verdad? Entonces es bien complejo. Por eso a mí me parece que los informes que vienen con esas características deben ser tenidos en cuenta. Yo sé que le voy a referir una frase textual que circula y ojalá sea tal cual y la información sea correcta porque mal podemos verificarla. Pero además de la situación compleja, dolorosa y yo creo que de víctimas primarias que vivieron estos niños, una vecina declara que uno de ellos
corre detrás de su padre luego de que ha matado a su madre y le dice: papá, ¿qué hiciste? Cuando el hombre sale por el corredor, finalmente él lo sube a un taxi y se van con él. Otra declaración de este señor que circula es que él les dice a los niños: cuiden a los abuelos, porque ahora les toca a ustedes, ustedes son lo único que ellos tienen. ¿Usted evaluaría eso como una variable importante? Lo tomo como usted me lo dice. Sí, es que yo tampoco tengo más. Claro, es todo lo que tengo. Ya ahí partimos en una cosa de hipótesis. Sí, totalmente. Pero a mí me parece un agravante. Y son estas cosas que yo les transmitía, digamos, que hay que despejar, porque esto puede modificar el relato de un niño, por ejemplo. Entonces, no sé si esto es así, la verdad. No, nosotros tampoco. Es la información que circula. Eso en actas, posiciona, ¿no? Además a niños, que uno de 10 y uno de 8, ¿no? Sí. Con bastante conciencia en un sentido, pero con poca madurez, indudablemente en lo emocional, los posiciona en una situación de gran confusión. Porque los que perdieron en este momento, digamos, los que están en situación de víctima son ellos, y sin embargo se incorpora una responsabilidad. Entonces, si yo les decía, este evento tuvo 4 o más agravantes, este es otro agravante. No quiero ir a vivir con la yaya porque me insultaba, me decía inútil, hijo de puta, guacho de mierda, me insultó varias veces. Quiero vivir con los abuelos, dicen los niños. No quiero vivir con yaya porque me insultaba, quiero vivir con los abuelos. Si el fallo hubiera sido distinto, estos niños que quieren vivir con los abuelos paternos tendrían un segundo trauma, sería el desarraigo de aquellos abuelos con los que querían vivir. Esto obviamente relativizado por el hecho de, como dice la doctora Laxague, ni los abuelos paternos ni la abuela materna están en condiciones de darle contención. Es una situación dramática. Pero no sería agregarle al trauma, a la pérdida, una nueva pérdida para obtener probablemente nada. Por lo menos en este momento del trauma, ¿no? Sí. En realidad eso es una pregunta, yo no tengo respuesta. No tengo respuesta por todas estas otras variables, ¿verdad? De hecho, los colegas que trabajaron en esta situación hacían un planteo justamente de una tercera opción. La tía. Bueno, a veces están en mejor situación, digamos, aparte era un familiar que creo convivía en un predio, o sea que no era un familiar alejado, pero hay que evaluarlo muy bien. Lo otro que es importante acá, se toma una decisión o se toma otra decisión, es quién va a estar potestado para hacer un seguimiento de esta situación. Bien, pero porque son tantas las indicaciones que da la jueza que uno se pregunta, bueno, fantástico, ¿y quién se va a encargar en el sistema judicial de ver? A ver, los manda al colegio, permiten que la abuela los visite, no interfieren, no le hablan mal de la abuela o la abuela no le habla mal de los otros. Es decir... Yo le digo con franqueza, ¿no? A la audiencia y a ustedes les digo que vieron que las políticas avanzan paso a paso, ¿no? Y nosotros venimos avanzando en muchas cosas, digo, en derechos del niño venimos avanzando en la detección, la sensibilización, en el diagnóstico, ¿verdad? Y donde estamos más cortos es en los seguimientos. Seguimiento. Claro, sí. Por supuesto. Atendemos muchas situaciones en la urgencia y los seguimientos nos cuestan mucho, desde el sistema de salud y por muchas cosas. A veces nos cuesta coordinar intersectorialmente todavía, a pesar de que tenemos un sistema que se ha consolidado, porque el CIPIAP es un capital que tiene nuestro país, como tenemos otras muchas cosas, ¿no? Se refiere al Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Que debería ser potestado. Yo no sé si en esta resolución se le da responsabilidad y potestad para hacer el seguimiento. El seguimiento que incluye, por supuesto, la evaluación ambiental, social, de los adultos, porque cuando alguien dice, bueno, no están en condiciones de contener,
es porque quizás esos adultos tengan cierta precariedad, claro, que hay que ir evaluando, y a los niños. Según indica la jueza, los adultos, abuelos deben tener terapia, ser asistidos psiquiátricamente y deben concurrir a la misma hasta ser dados de alta. Paralelamente se indica a delitos informáticos que se limpie la tablet de contenido pornográfico, porque el padre les entrega a los niños una tablet que tenía contenido pornográfico. La jueza da esa indicación. Paralelamente se indica que los niños vayan a la misma escuela o institución educativa a la que iban concurriendo, que no manejen el celular que el padre le había regalado al otro de los niños. A uno, antes de comparecer en la comisaría, le entrega la tablet y a otro el celular. Es decir, hay una cantidad de cosas que se indican ahí que habría que hacer seguimientos por varios lugares. Paralelamente también plantea que en un plazo de 30 días la cantina no regular que funciona en la casa donde viven esos abuelos sea regulada. Entonces, hay una serie de elementos que pone la jueza que deben ser recompuestos en determinado lugar, y que si usted dice que hacer seguimiento es difícil y un talón de Aquiles, parecería muy difícil en este caso ante esta necesidad de seguimientos en distintas líneas, ¿no? Sí, realmente, había muchos de estos detalles que yo no manejaba, ¿no? Pero realmente escuchándolos, uno, y desde la práctica cotidiana, uno piensa, muchas de estas cosas son una utopía. Bien. Y por otro lado, sí, claro, si pienso o repienso lo que usted me preguntaba sobre esta elección, ¿no? Yo pienso, bueno, ¿cuántas cosas tenemos que acomodar para que este lugar de protección se vuelva realmente un lugar de protección? Porque además, esto que se le sigue transmitiendo a los niños, digamos, no tenía idea de la tablet, también son agravantes de que muestran, bueno, un contexto de involucrarlos de una manera que no es la adecuada para la edad de esos niños. Doctora, le agradecemos mucho su presencia. Hasta aquí la información que manejamos y con la que queríamos de alguna manera generar una suerte de territorio de manejo de información. Y por último, agradeciéndole su presencia, ¿los considera víctimas primarias o secundarias? Absolutamente víctimas primarias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Carrido, directora de la Clínica de Pediatría Psiquiátrica de de Clínica de Psiquiatría Pediátrica, dije mal, de la Facultad de Medicina. Gracias por acompañarnos y por su sabiduría. Hacemos una pausita, volvemos luego de la misma. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. Usa la nueva crema antibacterial con poder blanqueador en distintas superficies, que limpia, desinfecta y no destiñe. Usa Lisoform en tu hogar.